Y damos gracias a Dios por este tiempo. ¿Cuántos estuvieron batallando en medio de la alabanza y la adoración? No se distraiga, no se ponga a mirar el celular, ahora no hay un nexo. Sigue, lo que estamos haciendo sigue. Adorar a Dios sigue, no solamente a través de los cánticos, sino también a través de su palabra. Cada día que peleamos, cada día que estamos batallando en alabanza, en adoración, estamos avanzando, estamos siendo renovados en el Señor, le estamos ganando a esa pereza que está en nuestra carne, esa pereza que quiere dejarse llevar, pero todos han sido llenos del Señor, llenos del poder de su Espíritu, y el dominio propio está presente en nuestra vida para arrebatar de esa manera del enemigo la victoria que el Señor nos dio. Amén. Hoy es el último mensaje sobre esta serie que venimos desarrollando respecto a tocar el corazón del Señor. ¿Cuántos queremos tocar el corazón de Cristo? Amén. Algo que es interesante entender, que el Señor no creó al hombre para que el hombre toque su corazón, sino que el Señor creó al hombre para que el hombre viva en su presencia. Cuando Dios crea a Adán, Él vio que era bueno lo que hizo. Adán disfrutaba de la presencia de Dios y cada necesidad de este primer hombre fue satisfecha por Dios. Nunca fue el plan de Dios que cada tanto Adán tuviera contacto, sino que Adán viviera en la presencia de Dios. Lamentablemente, el enemigo vino a inferir esta relación y simplemente le hizo creer a Eva que podía vivir una vida mejor independiente a Dios, y ya todos conocemos cómo es la historia. Pero algo que alarma mi corazón y algo que está presente es cómo se repite esta historia a lo largo del tiempo, y valga la redundancia, a lo largo de la historia. Cómo el hombre fue deteriorándose, cómo cada tanto surgía alguien con hambre de Dios que sí tocaba el corazón de Dios, porque ya el pecado lo había apartado al hombre de Dios. Y por un tiempo tal vez había un despertar, un avivamiento, pero también cómo el hombre dejó de tocar el corazón de Dios y quiso traer a Dios a su propia forma, a su propia manera, y perdió aquello tan hermoso que era esa relación viva con Él. Iglesia, hoy vos tenés que anhelar esa relación viva con Él, porque Él la quiere tener con vos. Esa relación nos fue dada para que cada uno de nosotros no seamos personas religiosas que vivimos un tiempo con el Señor y el porcentaje más grande de nuestra vida ajenos a Él. No tiene que ver con voy o vengo a la iglesia, tengo que ver con estoy con Él adentro y afuera de la iglesia. Estoy con Él en cada momento de mi vida porque realmente lo anhelo con todo mi ser. Yo sé que por mi carne, por mi naturaleza, me cuesta orar, me cuesta estudiar, pero lo hago porque quiero conocerlo y quiero estar con Él. Y este es el secreto de la felicidad y de la plenitud del hombre. No es el dinero, aunque lo necesitemos. No es estar libre de problemas, aunque nos gustaría. Es tener una relación con Él continua en nuestra vida. Es entender que estamos en el centro de su voluntad en cada momento. Es entender que Él es el que dirige tu vida en cada paso, en cada decisión, sea pequeña o sea grande. Ese tiene que ser el anhelo de cada uno de nosotros. No simplemente cumplir con Dios. Iglesia, la vida religiosa es aquello que más aleja al hombre de Dios, porque conociendo vive de una manera completamente diferente a lo que Dios quiere. El que no conoce tiene la oportunidad de conocer, pero el que conoce y lo vive a Él de una manera distinta, es muy difícil. Pero cada uno de nosotros tenemos que entender que hay una puerta abierta para una relación con Él. Hay un corazón en el cielo que está esperando ser tocado por cada uno de nosotros. Pero es nuestra la decisión, es nuestro el anhelo. Él no puede fabricar el anhelo adentro nuestro. Él puede seducirnos con todo lo que ha hecho, pero el anhelo ha de despertarse en la vida de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que extender nuestra mano para poder tocar el corazón de Él. Hoy por hoy,
el hombre cada vez menos vive una relación con Dios, cada vez el hombre lo hace más a Dios a sí mismo, pero Dios está queriendo tener una relación diferente con su pueblo. Una relación por medio de la cual pueda llenar nuestra vida y nosotros podamos tocar la vida de otros. No con una religión, sino con la presencia viva de Dios. Pero ese tiene que ser un anhelo para nosotros, iglesia. Si aceptamos muchas veces las cosas como vienen y no aspiramos a esto, nos vamos a quedar con una cáscara y no vamos a perder la esencia. Pero la esencia está preparada para que cada uno de nosotros pueda extender la mano, pueda tocar el corazón de Él. En esta noche, y como último, reservé este personaje para el final. Aunque vamos a hablar de 3 personajes, porque vamos a hablar de 3 maneras de tocar el corazón de Dios, este último es el que lo toca de una manera especial. Quiero invitarte a que participes de ello a partir de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Vamos a empezar por el versículo 11 y vamos a llegar hasta el 18. Dice así la palabra de Dios. Mejor así porque su pastor es medio chicato, ¿vio? Así que ve mejor así. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No podemos dejar de emocionarnos cuando nos trasladamos a esa situación, a ese momento. Tal vez nosotros, cuando la palabra del Señor nos está diciendo, o Jesús está hablando a través de su palabra, ¿no? Y dice: no me toques, pensamos simplemente que María intentaba tocar a ver si era cierto. Pero la traducción de tocar es aferrarse. Lo que quiere decir que María no lo tocó, María se agarró al Señor. Se aferró de Jesús. Y Jesús le está diciendo: María, soltame, porque tengo que ir al Padre. Y María seguramente decía: no te largo, Señor. Se aferró al Maestro. Hubo una sola cosa que hizo que María soltara a Jesús. Y fue que Jesús envió a María a que confirmara a los discípulos lo que ella había visto. A veces nosotros pensamos que aferrarnos a Él es estar simplemente en la oración agarrados, y realmente nos aferramos a Él cuando no solamente estamos agarrados a su presencia en la oración, sino cuando salimos de nuestro lugar secreto y nos aferramos a su santa y divina voluntad, aquella comisión a la cual Él nos envió. Y aquí está comisionando a María para que confirme esto a sus discípulos. En los otros evangelios, si ustedes después lo estudian de manera paralela, van a ver que los discípulos no le creían a María lo que María iba a transmitirles, que Jesús estaba vivo. Ellos no lo creían. Pero aquí vemos una persona y vemos la diferencia. No puedo dejar de ver discípulos, ¿no? Porque María era una discípulo del Señor. Discípulos que soltaron al Señor en el momento más difícil, pero una discípulo que se aferró a Él en todo momento. Y esta discípulo podía confirmar a los demás que Cristo estaba vivo. Y hoy necesitamos eso, iglesia. Discípulos de Dios que se aferren al Maestro, que no lo suelten en el momento de la dificultad,
porque son esos discípulos los que van a confirmar a otros de la veracidad de Cristo. Cuando en el momento difícil lo suelto al Señor, no tengo mucha verdad que hablarle a otro. Pero cuando me aferro a Él en los momentos de dificultad y pasa ese momento, Él va a renovar mi vida y voy a tener que dar a otros. Este es el desafío que hoy tenemos, iglesia, de no soltarlo a Él. Ahora bien, a mí me gustaría hablar un poquito de la manera en la que sus discípulos lo tocaron al Maestro. Porque tocaron al Maestro y tocaron el corazón del Maestro de distintas maneras. ¿Quién puede tocar el corazón de una persona sino un afecto cercano, un afecto querido? Y todos sabemos lo que significaban los discípulos para Jesús. De hecho, cuando los familiares de Jesús quieren ir a verlo, Jesús abre el panorama y dice, ellos son mi familia, aquellos que toman mi voluntad y la hacen. Mis amigos, ya no les digo siervos, porque ellos participan conmigo en los momentos de mi aflicción. Entonces las cosas que el Padre me da, yo las cuento a ellos. Ese era el vínculo que Jesús tenía con sus discípulos. Y sus discípulos tocaron el corazón. Pero lamentablemente, algunos de ellos tocaron el corazón de manera positiva y otros de manera negativa. Yo quiero hablar primeramente de quienes tocaron, cuál fue la actitud por medio de la cual estos discípulos tocaron el corazón de Jesús de manera negativa, pero finalmente cómo María Magdalena toca el corazón de Jesús de una manera positiva. Las actitudes son los que va de alguna manera a determinar nuestra vida. Y son 3 actitudes que determinan estos discípulos. La primera de ellas es la traición. Y por supuesto que cuando hablamos de traición, ¿quién nos viene a la mente? A ver, ayúdeme. Dios, mire que estamos en un mismo espíritu. Cuando nosotros hablamos de traición, la traición es la manifestación de toda la maldad junta del hombre hacia su semejante. Uno puede tener alguna actitud mala hacia alguien, pero la traición es algo mucho más elaborado. La traición es algo estratégico. La traición se vale de la confianza que la otra persona conocida y de afecto tiene hacia mí. La traición va tejiendo en oculto, mientras pone la mano en el brazo del que está al costado, está pensando en mal del otro que está confiado, recostado en el brazo del compañero. Planifica el mal para el momento justo, se aprovecha de la inocencia del otro. La traición junta todo lo malo nuestro hacia el semejante. Por eso mismo también la traición es aquello que causa heridas tan grandes en el corazón de la persona. Cuando la persona se siente traicionada por la persona de confianza, por el afecto querido. No la vi venir. Me lo iba a esperar de cualquiera, menos de él. Y yo creo que aquellos que de alguna manera o en algún momento hemos sido traicionados, sabemos lo que realmente se siente adentro. Sabemos lo que se siente en el corazón. Nunca me voy a olvidar a alguien, hace mucho tiempo, que en un momento una persona muy cercana agradeció todo lo que se le había dado. Pero luego de una traición que realmente no la vi venir, la persona dijo, la realidad es que todo lo que hice me lo gané. Era una persona que no tenía oportunidades, era una persona que no tenía nada. Pero luego esa persona se atribuyó todo a sí misma, se atribuyó derechos también, y todo eso hizo que la persona desarrollara una traición. Mire, yo no soy una persona de llorar, y nunca me imaginé que podía llorar tanto. La traición pega en el corazón, la traición toca el corazón. La traición se combina con otra mala actitud que es la avaricia. Y probablemente si yo le hablo a usted de avaricia, usted lo va a relacionar con dinero. Pero sabe que no somos avaros por dinero solamente. De hecho, el dinero simplemente es un medio
para alcanzar lo que la avaricia determina. Y la avaricia determina todas aquellas cosas que yo quiero para mí, para mi propia satisfacción. Es una ansia y constante, es una ansia insaciable de placer propio, de adquisición, de tesoros guardados y reservados que me permitan estar bien a mí. Y con eso también un gran sentido de superioridad y menosprecio a mi semejante. El avaro considera que tiene más derecho que el otro. El otro no entiende. El otro no entiende lo que yo soy. Entonces me tiene que dar a mí, me tengo que quedar con lo de él. Su tiempo tiene que ser para mí, pero yo no doy nada porque atesoro todo. Lo atesoro para mí. Soy superior, por eso me tengo que quedar con lo del otro y yo no darle nada. Abriga todo ese tipo de sentimiento y emoción adentro. Y este fue el caso de Judas, iglesia. Porque antes de entregar Judas al maestro, primeramente comenzó a sustraer de la bolsa de la ofrenda. Él consideraba que era superior a los demás discípulos y que tenía un derecho mayor que los demás. Por eso sacaba más para él. Probablemente por el argumento de organizar mejor las cosas, de hacer negocios que aporten de una manera mejor, pero la realidad es que todo eso era para él. Y esa avaricia no se detuvo. Había una meta que eran 30 monedas de plata. ¿Cuál es la meta de nuestra avaricia? No digo dinero, iglesia, digo cualquier otra cosa. ¿Cuál es la meta de nuestro placer, la meta de nuestro deseo? Porque hasta no llegar a las 30 piezas de plata no vas a parar si no lo frenás antes. Y el costo de esas 30 piezas de plata va a ser venderlo al maestro. Y ahí te vas a dar cuenta que lo que vos querías y el precio de lo que vos querías, que era entregarlo a él, no vale la pena. Porque no hay nada que te pueda dar esas 30 piezas de plata que no te las dé él. Judas lamentablemente empeñó lo mejor que podría haber tenido en su vida por lo que no servía. Y lo perdió todo. Nunca pudo disfrutar esas monedas, nunca pudo disfrutar de nada. Su vida se terminó. ¿Cómo empieza todo? La avaricia, la ingratitud. Miserias que son propias del hombre y miserias que, por favor, iglesia, no las disfraces. Si las tenés, como las tengo yo también, traélas al altar, por favor. Ponelas delante de la presencia de Dios porque no tienen límite. Empieza con algo poquito y hasta las 30 piezas no para. Y el costo de las 30 piezas es Cristo en tu vida, el centro de Cristo, el centro de tu corazón. Ese es el precio. Lamentablemente, este hombre lo perdió absolutamente todo. Pero ¿de qué manera Judas toca el corazón del Señor? Para poder entender lo que Jesús vivió en ese momento, Jesús le dice a Judas cuando lo va a entregar con un beso: Judas, ¿con un beso me entregás? Y si nosotros vamos, fíjate si se puede poner el Salmo 100, déjame ver un poquito. Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este salmo representa una realidad profética y una realidad presente. La presente es la que vivió David con su hijo Salomón y con el consejero de confianza Aitofel, quienes en el momento de la traición se le dieron vuelta a todos. Y ellos que eran aquellos en quien él confiaba, fueron los cabecillas de esta rebelión. Pero también esto proféticamente representa el sentir del Mesías, que iba a ser traicionado por el afecto
más cercano suyo que era uno de sus discípulos. A veces miramos todo esto con horror, pero si no nos cuidamos, iglesia, esto puede estar presente en nuestra vida. Si la avaricia está presente en nosotros, la avaricia va a dar lugar a la traición. ¿Y sabe qué es lo que traicionamos? Traicionamos la persona de Cristo. ¿Sabe hoy a quién traicionamos? Este mismo dicho, muchas veces el Espíritu Santo lo dice en nuestras vidas. Con esto me negás, con un beso, con algo tan barato me cambiás. Tocamos el corazón de Dios cuando lo cambiamos por lo que nos sirve. Y la traición es una de esas actitudes. Otra actitud es la incredulidad. Pero cuidado, porque a veces nosotros reducimos la incredulidad simplemente a una duda, a un sentimiento de duda. Pero la incredulidad es algo mucho más profundo que esto. Para que usted y yo lo podamos entender bien, el Señor nos habla de que realmente si nos acercamos a Él con incredulidad, no vamos a obtener absolutamente nada. La incredulidad no tiene que ver simplemente con una duda, con un no estar de acuerdo con lo que el pastor dice. La incredulidad es una actitud hostil que va hacia una persona, y esa persona es la persona de Cristo. A veces hay gente que se enoja con la palabra, pero déjeme decirle algo. Usted se puede enojar con lo que yo digo, pero no tiene sentido que se enoje con lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios está representando la persona de Jesucristo. Entonces a veces yo tengo el conflicto con la persona de Cristo. La incredulidad es tener el conflicto con la persona, no con la letra. Y eso es lo que tenemos que entender. A veces me enojo por la palabra que está penetrando en mi corazón y que me está llevando al lugar correcto. Y a veces abrazo cualquier tipo de filosofía o pseudo religión con el fin de poderme salir con la mía. Yo no tengo que tener conflicto con la persona de Cristo, porque de hecho la incredulidad es poner en tela de juicio el carácter de Él. La incredulidad pone en tela de juicio, cuando las cosas no se dan como yo espero, la soberanía de Dios. ¿Cómo Dios me va a llevar por este lugar? Me trajo aquí para matarme. Me quiere hacer sufrir, Él disfruta haciéndome sufrir a mí. Es todo así. ¿Y cuántas cosas expresa la incredulidad contra la persona de aquel que te ama, de aquel que te forma, de aquel que no quiere que sigas repitiendo el mismo error, de aquel que quiere definitivamente tomar esa carga que te está agobiando para que nunca más la toques, de aquel que quiere liberarte de ese pecado reincidente en tu vida. Y Él sabe cómo hacerlo y sabe por dónde llevarte. Pero la incredulidad se revela con la persona, contra la persona de aquel que quiere lo mejor para mí. Es una actitud hostil, iglesia, no es simplemente una duda. Es una actitud hostil cuando en el momento de prueba pongo en tela de juicio la persona de Cristo, lo que Él está haciendo a través de mi vida. Es como que el Hijo, en el momento de la penitencia, ponga en tela de juicio el amor del Padre. Tendría que poner en tela de juicio el amor del Padre si el Padre lo dejara hacer cualquier cosa, no si lo corrigiera. Cuidado, cuidado porque la incredulidad va generando un carácter. Y de alguna manera, esto lo podemos ver en la vida de este discípulo que tocó con incredulidad el carácter de Jesús, que fue Tomás. Tomás tocó al Señor, pero no lo tocó como María. Lo tocó para saldar su incredulidad. ¿Y cuál era el mensaje que Tomás estaba dando? Si yo no metiere mis dedos en su costado, en sus llagas, no creeré. ¿Pero qué está diciendo con todo esto? Todo lo que viví durante estos 3 años fue toda una mentira. Todo lo que Él dijo me engañó. Todo eso está diciendo Tomás. Y toda esta mentira, la única manera en la que yo la voy a creer es que se me pare acá al frente y que yo meta los dedos en su cuerpo, entonces sí voy a creer. Porque es toda una mentira. Eso es lo que está diciendo Tomás.
Pero la respuesta de Jesús también tiene que decir un montón de cosas. Tomás, porque creíste, porque me viste, creíste. Bienaventurado aquellos que no vieron ni creyeron. Jesús también tiene que decir, Tomás, me viste hacer milagros en tu propia cara. Me viste resucitar a Lázaro de los muertos. Me viste caminar en las aguas frente a tus propios ojos. Y tenés que meter los dedos en mis heridas para realmente atestiguar que soy real. La incredulidad es una hostilidad para con Él. Es cierto, pueden surgir dudas, pero ¿qué hago con las dudas? ¿Las convierto en un carácter para mi vida o las pongo delante del Señor? Y digo, no, esto no tiene nada que ver porque esto no es mi Señor. Lamentablemente este discípulo, este afecto, tocó el corazón del Señor, tocó el cuerpo del Señor y tocó el corazón de Dios con incredulidad. Tocamos el corazón de Él con traición, lo tocamos con incredulidad. Pero este es el ejemplo negativo. Hay un ejemplo positivo, y es el ejemplo de María, porque María toca el corazón de Dios desde la lealtad, desde la gratitud. Y lealtad y gratitud van de las manos. Probablemente tiene que estar presente en nuestra vida, porque lógicamente todos queremos esta parte en nosotros, porque todos queremos tocar el corazón del Señor. El criterio de lealtad, el criterio de gratitud. ¿Cuándo está presente esto? Cuando no hay nada. Cuando esta persona que traicionó dijo que no había nada sobre su vida que no mereciera por lo que hizo, a esta persona nadie la tomaba porque no sabía hacer nada y literalmente, iglesia, no servía para trabajar. Pero hubo paciencia sobre esa vida, hubo pérdida para que esa persona pudiera estar en el lugar que tenía que estar. Hubo enseñanza, hubo amor. Y cuando la cosa comenzó a funcionar, él se olvidó de todo eso y atribuyó todo a sí mismo. Y eso es lo que pasa hoy muchas veces, iglesia. Cuando el Señor de la nada te levanta, de la nada te rescata, de la nada te saca y empezás a caminar y un par de cosas empiezan a salir bien, y te olvidás de dónde te sacó, te olvidás de dónde saliste y empezás a atribuirte las cosas a vos mismo. Pero María no. María sabía que en ella vivían 7 demonios. María sabía lo que era a la hora de querer hacer algo, esa voluntad que se revelaba de adentro, ese espíritu que buscaba matarla en todos los aspectos. Ella sabía que ni siquiera era dueña de sí misma, entonces no podía decidir nada porque esos demonios se manifestaban y estropeaban absolutamente todo. Probablemente María quiso tener pareja, pero se manifestaban los demonios y lógicamente nadie quiere casarse con una persona en ese estado. Quería tener un trabajo y nadie le daba trabajo porque cuando se manifestaba eso echaba a perder todo. Esa era la vida de esta mujer, no había nada. Y de esa nada Jesús vino y la liberó de 7 demonios, y a partir de ese momento, Jesús fue todo para María. Porque nunca perdió María el criterio de que en su vida no había nada. La lealtad se pierde, la gratitud se pierde cuando me olvido que antes de Cristo no había nada en mi vida. Y que cuando Él me trajo, fue todo. Pero ¿sabes una cosa? A partir de ese momento, María lo siguió a Jesús y lo siguió de una manera diferente. Lo siguió por nada. Los discípulos tenían expectativas. Ellos querían ocupar lugares. María no quería ocupar ningún lugar. María sabía que ni siquiera en esa época y en esa cultura como mujer tenía oportunidad. Y esto hacía que el seguimiento de María fuera el más puro de todos. Lo seguía a Él por nada, lo seguía a Él por lo que Él era. Lo seguía a Él por donde la sacó a ella. No tenía otro tipo de motivo. Lo quería a Él por Él. ¿Por qué lo seguimos hoy a Él? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Es que realmente estamos agradecidos que de la nada nos sacó y si hoy tenemos algo
es por lo que Él hizo. O ya nos creemos que lo que tenemos hoy es por nuestras propias fuerzas y nos olvidamos de dónde nos sacó. Y lo estamos siguiendo tal vez por otra cosa o por buscar lo propio. María lo siguió a Él por lo que Él era. Lo siguió a donde nadie lo quiso seguir porque lo siguió hasta la cruz. ¿Y qué es la cruz? Es el lugar en donde se termina todo. Muchos curiosos iban a esa cruz y muchos curiosos lo tentaban a Él para que Él bajara de ese lugar. Y fueron a ver si realmente Él iba a bajar o no. María no lo siguió para ver si bajaba. María lo siguió porque ya no se podía despegar de Él. María lo acompañó a ese lugar para identificarse con su sufrimiento. Hasta que todo terminó y el Señor entregó su espíritu en ese lugar. Pero María no se dio por vencida. María creía lo que el Señor habló, pero no sabía cómo hacer. ¿Y a dónde fue María? A un lugar donde no había nada, al sepulcro. Pero María no olvidó seguramente cuando Jesús resucitó de los muertos a Lázaro, pensando lo que Él dice, yo no voy a dudar. ¿Cómo no lo va a poder hacer Él si lo hizo con otro? Y en el sepulcro no encontró nada, pero fuera lo encontró el Maestro. Y ahí se aferró a Él. Y ahí dijo, yo no te dejo. Yo no te suelto. Iglesia, muchas veces como los discípulos, lo dejamos a Él en la prueba. Lo soltamos en la prueba. Muchas veces como los discípulos, tocamos el corazón de Él, pero lo tocamos desde la deslealtad, desde la traición, desde la avaricia, desde la incredulidad. Él está esperando un pueblo que toque el corazón de Él desde la confianza, desde el amor. Él está esperando un pueblo que no lo limite a Él de manera relativa, sino que haga de Él algo absoluto y que el anhelo más grande sea aferrarse a Él y no soltarlo. Y como dije al principio, María solamente lo soltó porque el Señor le dijo, María, confirma a mis discípulos. María, lleva esto a ellos, porque ellos no creen. ¿Pero por qué ellos no creen? Porque me soltaron en el camino. Porque no creyeron todo lo que les dije, pero vos sí. Vos fuiste capaz de no escaparte en la cruz, vos fuiste capaz de ir al sepulcro, vos fuiste capaz de ir por todo, y acá estoy. Y vos sabés que cuando vas por todo de Dios, ¿sabés con quién te encontrás? Con Él. Y sabés qué haces, tocás su corazón. ¿Por qué hoy no tengo lo que quiero? Porque no voy por todo, iglesia. Me conformo con mucho menos en el camino. Pero cuando yo voy no paro hasta que no me aferro de Él. Yo no puedo recibir lo que realmente estoy necesitando. No puedo dar lo que este mundo necesita. ¿Una mujer va a alentar a los discípulos en esa época? Sí, una mujer que se aferró de Él. Hoy, ¿yo voy a alentar a alguien? Sí, un hombre que no para, una mujer que no para, hasta que no lo encuentre y se agarra de Él. Y Él, ¿sabes lo que te dice? Seguí agarrado de mí, pero empezá a confirmar a todos los que están alrededor tuyo que yo estoy vivo, que yo no soy una religión muerta, que yo no soy un simplemente ir a la iglesia, que yo no soy un orar y sigo haciendo mi vida como de costumbre. Hablale al mundo entero que yo estoy vivo y que yo vivo en vos y que vos tuviste una experiencia conmigo lo suficientemente fuerte como para contarle a todo el mundo esta verdad. Iglesia, ese mismo Cristo es el que hoy está presente. Y si vos te estás conformando con algo menos, iglesia, estás mal. Y si vos estás conformándote con algo menos y te preguntás por qué estoy así, estás así porque te estás conformando con algo menos. Pero Él está esperando un hombre, una mujer que lo toque a Él de una manera diferente. Él está esperando a alguien que se agarre de Él, que Él te tenga que decir, déjame porque tengo que ir, pero hacé mi voluntad. Déjame, ¿me querés agarrar? Agarrá lo que yo quiero hacer para vos.
De esa manera yo nunca te voy a soltar. Siempre voy a estar contigo hasta el fin. ¿Con qué nos estamos conformando de Él? ¿Cómo estamos tocando su corazón? ¿Lo tocamos en angustia o lo tocamos en plenitud? ¿Logramos la tristeza o logramos la alegría de nuestro Señor? ¿Cómo decidimos tocar el corazón de Él, iglesia? ¿Lo vamos a hacer de una manera religiosa o lo vamos a hacer de una manera viva? Yo quiero cerrar esta serie con el ejemplo de esta mujer. Una mujer que nada la detuvo. ¿Pero sabes por qué nada la detuvo? Porque esta mujer era agradecida y nunca perdió la óptica de que Cristo la sacó de la nada misma. Nos olvidamos de dónde nos sacó. Nos olvidamos cómo éramos cuando... Yo no me olvido cómo llegué a Él. Llegué con un espíritu suicida. Llegué sin esperanza. Llegué sin ganas ni sentido a la vida. Y cuando Él vino me dio todo. No me dio dinero porque lo tenía, pero me dio vida que no tenía. Y todavía no me puedo olvidar de ese momento. Y todavía lo quiero abrazar a Él. Y lo quiero encontrar más allá de la cruz, más allá del sepulcro. Y no solo lo quiero abrazar a Él, quiero abrazar su voluntad. Quiero confirmar a mis hermanos y confirmar al mundo entero que Él está vivo. Pero iglesia, primero tiene que estar vivo para vos. Yo no sé si hoy hay incredulidad. Yo no sé si hoy hay avaricia. Yo no sé si hoy hay lealtad. Pero hoy es un buen momento para poder tomar la actitud correcta y poder tocar el corazón de Él. Hay un mundo que está esperando. Un hombre, una mujer que se agarre a Él y no lo deje ir. ¿Vos querés ser uno de ellos? Vamos a ponernos de pie.